Bienvenidos a la Píldora 1. Hoy exploraremos el motor de la IA generativa, una tecnología que está redefiniendo cómo creamos, aprendemos y trabajamos. Actualmente, entre las herramientas más potentes y usadas tenemos ChatGPT y Gemini. Lo mejor es su versatilidad. Puedes potenciar tu labor docente accediendo a ellas fácilmente desde tu ordenador o móvil. ChatGPT es la herramienta de OpenAI que ha redefinido el razonamiento lógico en la IA. Sus tres pilares claves son lógica avanzada, ideal para resolver problemas complejos y estructurar argumentos sólidos. Creatividad literaria, una capacidad excepcional para redactar textos con distintos tonos y estilos. Asistente de código, un aliado potente para programadores que buscan escribir o depurar software con rapidez. En resumen, una navaja suiza para la productividad académica y profesional. Continuamos con Gemini, la apuesta de Google enfocada en la integración y el tiempo real. Sus ventajas competitivas son conexión con Drive y Docs, permite trabajar directamente con nuestros documentos y archivos almacenados, facilitando el análisis de datos propios. Búsquedas en tiempo real, gracias a su integración con el buscador de Google, ofrece información actualizada al instante. Multimodalidad nativa. Está diseñado desde cero para entender y procesar no solo texto, sino también imágenes, audio y video de forma fluida. Es la herramienta ideal para un ecosistema de trabajo conectado y siempre al día. En resumen, mientras que ChatGPT se posiciona como el especialista ideal para la estructuración lógica, el análisis profundo de datos textuales y el soporte creativo, Gemini destaca como el líder en productividad colaborativa y en la agilidad para acceder a información de último minuto. En esencia, la elección dependerá de si buscamos la potencia de construcción de contenidos de OpenAI o la integración y actualización constante que ofrece el ecosistema de Google dentro de nuestras labores. Más allá de elegir entre ChatGPT o Gemini, lo importante es entender cómo esta herramienta dan vida a nuestro ecosistema GenAI. Este ecosistema se sostiene sobre tres pilares operativos que ya mencionamos: texto, visual y soporte. Al integrar estas capacidades entramos en una nueva era de productividad académica. Es fundamental recordar que la IA no reemplaza al estudiante ni al docente. Al contrario, actúa como un catalizador que potencia la investigación y nos permite sintetizar conocimientos complejos con mayor agilidad. Como ven, se trata de utilizar la tecnología para fortalecer nuestro ecosistema de trabajo conectado y humano. Con esto cerramos nuestra introducción y estamos listos para profundizar en la práctica. Iniciamos la parte 2, estructura de un prompt maestro. En esta sección pasaremos de las peticiones simples a comandos estructurados que garantizan resultados de alta calidad. Aprender a formular el prompt correcto es la clave para que la IA se convierta en ese catalizador de productividad que nuestra labor académica exige. Comencemos. El primer paso es definir la identidad. Para un prompt maestro debemos establecer el contexto, que describe el escenario y la necesidad específica, y asignar un rol, otorgándole a la IA una identidad experta. Por ejemplo, actúa como experto en biomateriales. Al darle esta base, aseguramos que la IA responda con la profundidad y el enfoque técnico que nuestra labor requiere. Para evitar confusiones, utilizamos delimitadores. Usa triple comillas para envolver bloques de texto largos y corchetes para señalar variables o secciones específicas. Su propósito es simple, pero vital: separar claramente tus instrucciones del texto base para que la IA entienda exactamente qué procesar. La estructura es clave de la precisión. Finalmente, veamos la anatomía de la instrucción en acción. Observen el uso de las triples comillas. Estas funcionan como un contenedor donde deben pegar todo el texto del artículo, por extenso que sea. Los corchetes nos sirven para marcar visualmente ese espacio de contenido. Al encapsular la información de esta manera, le indicamos a la IA todo lo que está aquí adentro es el material de trabajo, no una nueva instrucción. Así garantizamos un resumen preciso sin que la herramienta se confunda. Ahora es tu turno, inténtalo, te sorprenderán los resultados. En esta tercera parte veremos cómo usar ejemplos y razonamiento guiado mediante las técnicas Few-Shot y Chain of Thought. Esto nos permitirá obtener respuestas mucho más precisas y lógicas en nuestras labores docentes. Veamos cómo aplicarlas. La primera técnica es el Few-Shot Prompting.
o aprendizaje con pocos ejemplos. Consiste simplemente en mostrarle a la IA un par de casos resueltos antes de darle la tarea final. Esto es fundamental por 3 razones. Elimina la ambigüedad. La IA entiende exactamente qué formato esperas. Entrena el tono. Define si quieres una respuesta formal, técnica o simplificada. Optimiza tareas repetitivas. Ideal para clasificar comentarios de estudiantes o estructurar datos rápidamente. Como ven en el ejemplo, al darle 2 patrones de clasificación de sentimientos, la IA ya no tiene que adivinar, simplemente sigue la estructura lógica que le hemos marcado. Finalmente, tenemos la cadena de pensamiento. Esta técnica consiste en pedirle explícitamente a la IA que razone paso a paso antes de darnos la respuesta final. ¿Por qué es tan poderosa para nosotros como docentes? Matemáticas y lógica. Es ideal para resolver problemas complejos sin saltarse etapas críticas. Auditoría. Nos permite revisar el proceso lógico de la IA y detectar dónde podría haber un error. Evita alucinaciones. Al forzar un desglose secuencial, reducimos la probabilidad de que el modelo invente datos o resultados incorrectos. Como vemos en pantalla, al estructurar la solicitud por pasos, identificar variables, aplicar fórmulas y verificar, aseguramos un resultado mucho más confiable y pedagógico. Para finalizar, veamos estas técnicas en acción con un caso de ingeniería. Al solicitar cálculo de materiales para una placa, no solo pedimos el resultado, guiamos a la IA para que desglose el volumen y la dosificación paso a paso. Como vemos, esta transparencia en el proceso garantiza la seguridad técnica de la respuesta y nos permite verificar cada dato. Dominar estos métodos transforma a la IA de una simple herramienta de texto en un asistente analítico de alto nivel para nuestras clases. Estamos listos para la siguiente etapa. En esta parte 4, controlando el resultado, pasaremos de pedir cosas a diseñar resultados. Si antes nos enfocamos en el contenido, ahora aprenderemos a dominar la forma y el comportamiento técnico de la IA. Veremos cómo definir formatos específicos, usar prompts negativos para evitar errores comunes y ajustar la temperatura para decidir qué tan creativa o precisa queremos que sea la respuesta. Siguiendo con el control de los resultados, entramos en una de las herramientas más potentes para optimizar el flujo de trabajo docente, los formatos de salida. La idea central aquí es que el usuario define la estructura. Al solicitar explícitamente el formato, se ahorra tiempo en edición posterior. Estas son las 3 grandes categorías que podemos utilizar. Estructuras de salida comunes, tablas. Son ideales para comparar rúbricas, organizar horarios o desglosar criterios de evaluación de forma clara y visual. Código Markdown. Esta opción es perfecta para generar scripts de Python orientados a ingeniería o para obtener texto ya formateado que sea compatible con plataformas LMS como Moodle o Canvas. Listas y JSON. Útiles para estructurar datos que necesiten un procesamiento posterior o que deban presentarse de forma secuencial y lógica. Esta diapositiva ilustra el núcleo de la productividad académica con IA, la transformación del lenguaje natural en datos estructurados. A la izquierda vemos las notas típicas de un docente, un párrafo denso que requiere tiempo para procesar. Abajo, el control o prompt, que es una instrucción precisa para organizar esa información. El resultado a la derecha no es solo un resumen, sino una tabla de rúbrica profesional lista para el sílabo, donde la IA incluso interpreta el contexto técnico como los símbolos de sigma e y, y permitiéndonos pasar del borrador al formato oficial en cuestión de segundos. En esta diapositiva abordamos los prompts negativos, que funcionan como filtros de seguridad y estilo para delimitar el alcance de la IA. En lugar de solo pedir qué hacer,
Establecemos límites claros para evitar jerga excesivamente técnica, contenidos fuera de la currícula o respuestas demasiado extensas. Por ejemplo, al solicitar un resumen sin adjetivos subjetivos, estamos refinando la objetividad del resultado desde la instrucción inicial, asegurando que la herramienta se mantenga siempre dentro de los parámetros pedagógicos que necesitamos. Para que estas instrucciones funcionen con éxito, debemos entender la temperatura, el parámetro que calibra el equilibrio entre la creatividad y la precisión de la respuesta. Si buscamos rigor técnico para resolver problemas de inteligencia o diseñar exámenes de física, ajustamos la temperatura a 0.0 para obtener resultados deterministas y exactos. Por el contrario, si necesitamos una lluvia de ideas o dinámicas de grupo, la elevamos a 1.0 para fomentar la inventiva. Dominar este ajuste nos permite decidir, según el objetivo pedagógico del momento, si necesitamos que la IA se comporte como una calculadora precisa o como un colaborador creativo. Todos estos elementos, el control de formato, el uso de filtros negativos y el ajuste de la temperatura, se consolidan en lo que llamamos nuestro panel de control. Como hemos visto, no se trata solo de escribir una pregunta, sino de configurar la herramienta. Definimos el formato para eliminar el trabajo manual. Aplicamos negativos para asegurar la calidad del contenido y ajustamos la temperatura para decidir si necesitamos el rigor de la ciencia o la fluidez de las humanidades. En definitiva, esta es la mentalidad que queremos adoptar. El docente no solo pregunta, el docente calibra la inteligencia para que trabaje exactamente bajo sus estándares académicos. Tras haber puesto a prueba nuestras ideas en la fase de validación, llegamos a la parte 5, el ciclo de iteración. Aquí es donde el aprendizaje se transforma en acción. Tomamos el feedback recibido para pulir nuestra solución, asegurando una mejora continua que nos permita cerrar el proceso con una propuesta sólida y de alto impacto. Dominar la IA no se trata de acertar a la primera, sino de entender el arte del refinamiento. En esta etapa aprendemos que cada interacción es una oportunidad para ajustar instrucciones y calibrar parámetros. Al iterar con intención, no solo optimizamos nuestro tiempo, sino que elevamos significativamente la calidad de los recursos que generamos para nuestra labor docente. Para cerrar, consolidemos nuestra estructura de trabajo con los 5 pilares del prompting. No olviden que un buen resultado depende de contexto, definir quién es la IA y a quién se dirige. Tarea, indicar la acción clara y directa. Formato, establecer cómo queremos recibir la información. Negativos, declarar explícitamente qué debe evitarse. Calibración, ajustar la temperatura entre la creatividad y la precisión técnica. Con estos pilares están listos para transformar cualquier instrucción simple en una herramienta educativa poderosa. Felicidades, colegas, han completado el entrenamiento en Ingeniería de Prompts 1. Ahora que dominan los pilares y el arte del refinamiento, es momento de validar ese conocimiento. Los invito a hacer clic en resolver el test en la plataforma Campus Virtual a través del enlace compartido para certificar sus nuevas competencias y empezar a transformar su práctica docente con el poder de la IA. Finalmente, recordemos que la inteligencia artificial no llega a reemplazarnos, sino para ser el copiloto estratégico que expande nuestra capacidad de crear e inspirar. El verdadero potencial no está en el algoritmo, sino en cómo nosotros como docentes lo guiamos para transformar la educación en esta era digital. Muchas gracias por su compromiso con la innovación.